Bueno, estamos en plena época de cosecha, ya vemos frutillas por todos lados, en la ruta, en los comercios. Alfredo, ¿cuál es la situación? Bueno, a ver, en Tucumán? me hemos preparado con la producción un par de placas para más o menos entender un poco lo que sucede con la frutilla y después vamos a consultar con el productor y aquí con el intendente. El último cultivo de frutilla costaba en 2008 $15.000, ¿sí? Son datos sacados también de fuentes oficiales. Hoy cuesta $25.000. Hasta ese mismo año Tucumán fue líder en exportación de frutilla en el año 2008. ¿Sí? 13.000 y 14.000 toneladas se produjeron anuales y había 800 hectáreas cultivadas en esa época, en el año 2008. Esto, por supuesto, ha ido cambiando a medida que fue transcurriendo el tiempo y hubo modificaciones, ¿sí? Por diferentes cuestiones, ¿sí? Vamos a pasar a la próxima placa. En la próxima placa vamos a tener que en la actualidad, por hectárea, ¿sí? En la actualidad ha bajado un 40% el valor de la frutilla. ¿Sí? Esto es valor, es valor, lo que ha perdido en valor. Exactamente, ¿sí? Y también obviamente en las hectáreas que se han, que se han cultivado. Hablamos de 800, y hoy tenemos 290. Exactamente, los exportadores cayeron en picada cuando se cerró el mercado de Estados Unidos. Este país le quitó a la Argentina la membresía al Sistema General de Preferencias, ¿sí? Arancelarias, por una serie de controversias comerciales. A ver, para darle algún nombre vistoso, ¿sí? Políticamente Estados Unidos tomó una decisión: no entra más la frutilla argentina. Claro. Así lisa y llanamente. Estas son decisiones que se toman de esa forma. Cuando le queremos buscar otro motivo, son siempre decisiones políticas para proteger a los mercados internos o negociar otra cosa que necesita el país. El ingreso de la fruta se gravó con un arancel de 12% y esto dejó de ser un conveniente mercado, ¿sí? Para el estadounidense, para nosotros. Claro. Porque ya arancelado esto cuesta muchísimo más. El interés del Estado, por apoyar esta producción y que se retorne al mercado de Estados Unidos, a nuevos países, se debe a que la frutilla requiere entre 600 y 700 personas jornales por campaña. O sea, por campaña entre 600 y 700 personas, ¿sí? Para fuentes laborales por hectárea para poder trabajar. O sea, mucha mano de obra, eso es lo que decía la gente. Esto toma mucha mano de obra, da trabajo a mucha gente. Exactamente. De acuerdo con un informe oficial, en el 2015, ¿sí? Se plantaron 10.500, perdón, se cosecharon 10.500 toneladas, ¿sí? Y se exportaron 2.184. De esta cantidad, el 43% se exportaron, ¿sí? Y de la cantidad producida fue un 58%. La cantidad exportada globalmente y hacia Norteamérica cayó un 83%. Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Esto afecta mucho por la cantidad de personas que están trabajando. Claro. Y después le vamos a preguntar al productor cómo genera eso o cómo repercute eso o cómo repercutió. A ver, ¿te parece si le preguntamos ahora o tenemos más datos? A ver, le preguntamos. Daniel, ¿puede contestarnos en realidad esto? Porque es muy sensible desde el punto de vista de la generación de empleo que ustedes también aportan a Tucumán con este desafío empresario. Sí, el mayor problema es la caída de la cantidad de empleo, fundamentalmente. Las cifras no son tan grandes porque recién hablaban de limón, de $50 millones de la exportación en el mercado, y frutilla significaría $25 millones. No son cifras espectaculares para el país, pero sí son cifras espectaculares para la mano de obra que ocupa. Para un lugar como Tucumán, que fue líder en exportación de frutilla, fue el primer exportador, y más con un epicentro en una zona determinada que es Lule, que es una población relativamente chica, es decir, la cantidad de mano de obra es altísima en relación al lugar. Que es una de las principales preocupaciones con respecto a la falta o al cierre de la exportación a Estados Unidos, porque la caída de mano de obra no repercute únicamente en el productor, sino en las zonas aledañas. Lunes sufrió mucho también esta falta de fuentes laborales después de esto. Yo quiero hacer una corrección. Cuando hablaban de que en el 2008 costaba $15.000 hacer una hectárea de frutilla, hoy cuesta un poco más de 25, cuesta $30.000 hacer una hectárea. Cuesta $30.000 hacer una hectárea. Eso quiere decir que nosotros hemos perdido competitividad por un aumento de costos internos que hemos padecido del 2008-2009 hasta el día de hoy. Bien. La otra corrección que quiero hacer, que acaban de decir que el año pasado, el año se exportó 2.000 toneladas. Más que obedecer a un problema de exportación, obedece a una resolución, a un
manejo financiero. A ver. ¿Sí? Al productor le conviene tomar créditos por prefinanciación de exportaciones a tasas bajas que no tomar un crédito común. Entonces le conviene exportar por debajo del precio a veces con tal de hacerse dinero barato. Es ir a ver, las 2.000 toneladas o las 1.000 toneladas no obedecen a que se exportó y se hizo un buen negocio, sino que obedece a resolver un problema financiero. Claro, en realidad la cifra está tenida en cuenta solamente que la utilización del ingreso de los préstamos es mucho más barato financiarse a través de una prefinanciación de exportaciones. Ese es el tema. El tema de Estados Unidos, que hablábamos, que perdimos las preferencias arancelarias, Estados Unidos todos los años renovaba la preferencia arancelaria, entonces, y nosotros íbamos a ese mercado porque en Europa tenemos el mercado vedado. En Europa tenemos un 14,4% de aranceles. Más entonces. Más que Estados Unidos, pero lo tuvimos siempre. No es preferencial, lo tuvimos siempre. Entonces competimos con los demás competidores que tenemos a nivel mundial con arancel cero. Porque es el mismo arancel, claro. En Estados Unidos teníamos esa preferencia arancelaria que nos permitía ponernos en igualdad de condiciones con los otros proveedores con arancel cero también. A ver, cuando nos sacan la preferencia, pasamos a un 12%. Por supuesto. Ahora, Daniel, en este sentido, de decir que todavía sigue siendo rentable para un productor seguir invirtiendo en la frutilla en Tucumán. No es rentable. Los números son claros, y 800 hectáreas a menos de 300 es claro que no es rentable. ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Cómo se soluciona? Sí. Esto no es un problema nada más que de aranceles, es decir, a ver, vamos a pelear por los aranceles, para achicar los aranceles de Estados Unidos, pero tenemos que trabajar para achicar los costos internos que tenemos, y si no podemos trabajar con los $15.000 que nos costaban en el 2009, estábamos a nivel internacional a costos de otros países. Hoy estamos al doble de costos. ¿Se perdieron fuentes de trabajo por esto? Muchísimas. Por eso ¿Cuántas? Y se perdieron 10 personas por hectárea durante el periodo de cultivo, que son 4 o 5 meses. Se perdieron 500 hectáreas, se perdieron 5.000 puestos de trabajo durante 4 meses. Claro. ¿Y cómo hace? Bueno, eso se lo puede decir el intendente. Claro, eso le iba a preguntar. ¿Cómo repercute usted este inconveniente que hay, ¿no es cierto?, con la frutilla. Justamente nosotros somos la caja de resonancia de eso, ¿no? Claro. Personas que quedan sin trabajo va a golpear la puerta en el municipio. Yo lo conozco bien el tema porque, bueno, por la actividad de contador privado estoy en el tema, y esto es una caída prácticamente del año 2008, que estaban en 800 hectáreas, donde había más o menos un pleno empleo y la gente estaba más o menos ocupada. Y de ahí se empezó a perder año a año, vamos perdiendo, y hoy el municipio, la verdad que tenemos que hacer maravillas para contener toda esta gente, porque esta es la gente por ahí calificada para el agro. Que tampoco va a poder realizar tal vez otro tipo de tarea, porque es algo muy específico, o sea que directamente viene al asistencialismo del municipio. Claro, y esto lo han hecho ya a través de gestiones, intentar cambiar, porque sabía que en algunas misiones comerciales, cuando se hablaba del limón, también usted pedía que se trate. Yo viajé con los productores, con los 4 importantes de Lule, nos reunimos con Lustó en ese momento, que era el embajador en Estados Unidos. Sí. Él nos recibió en Buenos Aires, le hicimos el planteo, le dijimos todo, le dejamos las carpetas explicándole, bueno, quedó que esto iba a seguir todos los trámites, y bueno, acá estamos todavía. Para rescatar también, Marcelo, hay que tener en cuenta que la última visita de los Estados Unidos del gobernador Juan Mansur también llevó esta problemática de la frutilla, pero no tuvo la misma respuesta con respecto que tuvo con limón. Recordemos que el problema del limón viene hace muchos años, que esto no es tampoco una cuestión de un año para otro. Claro, si se pelea por el arancel, esto es... Bueno, pero a ver, yo me equivoco o no cuando, por ejemplo, digo que esto es una política comercial de Estados Unidos. Es decir, en un momento voy a favorecer a mis productores, entonces subo un arancel y hago que les cueste a los otros productos de otros países, por ejemplo, en este caso a la Argentina con la frutilla o Tucumán, que ingresen. Es una barrera que lo pone Estados Unidos. Claro, es una política económica. No importa, en definitiva, cuál es el motivo. El asunto es, política económica nacional. Es una política económica. Perdón, intendente, usted que está en contacto con el resto de los productores, ¿cuál es el peor temor hoy de los productores y para el municipio? ¿Que levanten sus cosas y se vayan?
¿Cómo se hace para evitar, digamos, lo que pasa es que acá, una política más clara? A la vuelta de los 4 principales productores, existen una serie de productores chicos. Sí. Muchísimos. Son lo que hablamos, la economía regional, hablamos todo el tema de esta producción que ellos también le compraban a ellos. O sea, estos productores chicos, que en Lule debe haber, no sé, 60, 100 productores que a su vez dan trabajo. Todo eso se va perdiendo. Y también es un modo de subsistencia de toda esta gente. Y ellos, digamos, el temor nuestro es que esto justamente vayan... El que hizo agricultura, lo hizo siempre, y es lo que sabe hacer. Vos le sacás ese medio de vida y es una persona inútil por ahí para otra cosa. ¿Cómo se exporta? Porque el agricultor, digamos, lo trae de raíz. Sí, hace lo que no se hace agricultor. Lo que sabe toda su vida, que a veces toda su vida. No es un... ¿Cómo se exporta la frutilla desde el punto de vista, ahora aprovechando el aeropuerto, cómo va a ser la exportación? Bueno, eso va directamente por barco, digamos, por las cantidades. Fruta congelada, dice. Fruta congelada, exactamente. Todo esto, ellos tienen un gran costo, todo lo que es la logística, el despacho, la consolidación, es un gran costo que ellos tienen, sobre todo la parte del flete. Bueno, con la suba de la tarifa eléctrica, Daniel, ha influenciado mucho en esta. Y también quiero que contés por qué el productor de frutillas se ha reconvertido buscando también otros mercados. A ver, se ha valorado nuevamente la frutilla, pero de otra manera, ¿no? Primero quiero que la primera pregunta que hacías es decir, ¿cómo le ha impactado el tema de las tarifas? Así nos ordenamos. Sí, a ver, quiero hacer la aclaración porque a veces lleva a la confusión. Sí. Es decir, lo que nosotros producimos, frutilla, hay 2 tipos de mercado. Una es la fruta de mesa, que todos están acostumbrados a ver y todo el mundo se cree que ahí empieza y termina, y otra cosa es la fruta industrial. Bien. La fruta industrial es que la que es destinada a mermeladas, a helados, a cereal mix con gusto a frutilla. Es decir, que es la mayoría, que es el 60% de la producción lo que va con ese destino. Eso se exporta en forma de congelado o se vende en forma de congelado al mercado nacional. Eso es lo que exportamos nosotros, no exportamos fruta fresca. Bien. Cuando hablamos de flete aéreo, hablaríamos de fruta fresca para un mercado de contraestación. Bien. Esto es un commodity, porque tiene un precio internacional parejo durante todo el año. Bien. Esto es exportación por barco. Bien. ¿Impacto de tarifas? ¿Ustedes cómo los ha tomado? ¿Sí, no? Como hablamos de congelado, sí, la tarifa, es decir, no es el mayor de nuestros insumos, el mayor es mano de obra, pero tiene una influencia bastante marcada, en la cual creo que están un poco informados, la hemos peleado bastante en estos días, nos hemos reunido con EPRET, con EDETI, hemos discutido bastante todas las tarifas. Lo que pasa es que las tarifas tienen un componente muy importante que es la parte impositiva. Una boleta de energía que nosotros pagamos tiene un 40% de presión impositiva. ¿Y cuánto pagaban antes y ahora, por ejemplo? Si tienen en la mente las cifras de cómo han sido... Las empresas más grandes que eran las exportadoras, que han transformado un poco Lules en un gran frigorífico para hacer todo esto, han pagado desde en pico, en temporada pico, que es la temporada de cosecha, que es septiembre, octubre, noviembre, entre 300 y 1 millón de pesos mensuales. ¿Eso fue este año? No, eso fue el año pasado. Sí. Este año hemos discutido todo eso y estamos rearmando todo de otra manera. Daniel, en este sentido, ¿cuáles serían las cifras para la frutilla en este año de 2017? ¿Cuánto manejan ustedes? ¿Cuánto fue el año pasado y cuánto sería ahora la cosecha en números? El año pasado fue 300 hectáreas y este año estamos más o menos igual. Lo que pasa es que estamos abasteciendo un mercado interno sobresaturado en este momento. Es decir, a ver, sobresaturado por falta de capacidad de compra, por una serie de cosas. Es decir, el mercado está caído, nosotros estamos sobresaturando el mercado. Al no tener salida exportable, lo que se produce es demasiado... Ese stock no tiene salida y tira los precios abajo. Exacto, y con esa barrera en Estados Unidos ahora de protección tampoco es el panorama o el horizonte bueno. Yo les agradezco que nos hayan ilustrado sobre este tema, porque es lo que les contamos a los tucumanos, porque nos interesa cada puesto de trabajo, nos interesa la economía, que sea cada vez mejor, por lo menos para vivir, y que nadie tenga que irse a otras provincias por eso también, sobre todo en esta época. Para el final, una reflexión. Les dejo a cada uno 20 segundos. Daniel. Sí, estamos tremendamente complicados. El tema de los aranceles en sí, solamente eso no resuelve el problema, sino que un conjunto de medidas la que habría que tomar. Bien. Es decir, sacaron una ley PYME que es insuficiente para todo esto, hacen falta más herramientas para defender las economías regionales a las cuales pertenecemos y no somos ajenos en el país, y a las pymes, que todas nuestras empresas son pymes. Gracias, Daniel. Bueno, la realidad es que
Creemos que acá hay que poner un poco más de atención a lo que son a los microemprendedores, a las pymes estas que hoy son justamente los frutilleros, porque hablamos mucho de este tema y en realidad no estamos haciendo nada. Yo creo que a nosotros nos preocupa mucho, es la principal actividad que tenemos en Lule, la agricultura, y dentro de eso lo que es la rama de la frutilla. Creo que perder hectáreas año a año nos está llevando a nosotros a un embudo en el cual el municipio y atender la parte social se nos hace muy preocupante, y esperemos que tomen carta en el asunto rápidamente, porque si no, hay que tomar en el muy corto plazo y no tener una esperanza muy a largo plazo, ¿no? Gracias, Carlos, también. Gracias a Alfredo por ilustrarnos, por preparar los gráficos y los números. Con ustedes vamos a regresar luego de unos anuncios comerciales. Lucho Fernández, el titular de la cartera de producción, reapertura del Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo con la llegada del presidente Macri. Ya volvemos.